Hello, hello. Estoy súper contenta de volver con el episodio número 5 de este podcast, Mi Vida Intencional. Y estoy súper contenta porque acabo de regresar de vacaciones, estoy mucho mejor de mi pierna. A la final la operación de mi rodilla salió súper bien y estoy recuperándome. Hoy tuve mi primer workout que fue más larguito de lo normal. Y empecé a hacer lunges y squats, lo cual es nuevo porque no podía hacer muchas de esas cosas. Ya puedo subir y bajar gradas. Así que es increíble cómo hay cosas tan simples que vamos pasando por alto y que nos olvidamos lo importantes que pueden ser. Y ahora estoy en mi oficina / dormitorio grabando este podcast después de haber grabado ya la primera parte de lo que es el curso de Breathwork que estoy preparando, que si es que todo sigue igual se va a llamar The Breathwork Method, y estoy súper contenta con esto. Realmente mi paso de las clases en vivo a hacer las clases y los cursos asincrónicos y atender uno que otro cliente one-on-one es hermoso porque puedo personalizar mucho más las sesiones y también en los cursos puedo llegar a más gente. Algo que me daba mucha pena es que por todo esto de la pandemia, por las restricciones, también el miedo que hay, o sea, al final yo estaba enseñando clases de breathwork presenciales, lo cual siempre tuvimos muchísimo cuidado y por suerte nunca tuve ninguna situación de que alguien se enferme en las clases, pero ya empezó a avanzar la situación en la pandemia con bastante rapidez y me dio mucho miedo realmente poner en peligro la vida de mis alumnos, y por eso cambiamos únicamente a hacer las clases en línea. Y ahora con la grabación de este curso me parece que voy a poder ayudar y compartir esta información con más gente. Entonces estoy tan motivada y la verdad que no me imaginé que iba a estar tan emocionada y que me iba a gustar tanto grabar un curso en línea, y me ilusiona mucho porque he tenido tanta gente que me está escribiendo que está interesada en comprar el curso apenas salga, así que espero tenerlo listo lo antes posible. Pero para todo esto, o sea, hay un montón de cambios, un montón de cosas que he ido teniendo que aprender, que superar, que ir entendiendo para poder hacerlo realidad. Y no solamente es en el tema de la logística, de cómo es grabar un curso, de cómo funciona todo el tema de qué es lo mejor, cómo van a entender mejor, cuál es la información que tiene que estar. O sea, es un montón de trabajo y muchas horas que estoy invirtiendo en esto. Pero también es un tema emocional, es un tema personal súper fuerte. Porque hay un montón de ansiedad, de inseguridades, de dudas, de salir de la zona de confort, de ir sanando muchas cosas. Además, todo esto que yo enseño y todo lo que hago es porque yo lo he probado y lo he vivido en carne propia. O sea, si me hablas de un ataque de pánico, yo he tenido ataques de pánico. Entonces, no es que yo digo, ok, estudié esto y les estoy compartiendo esta información porque si es que tienen un ataque de pánico, solo respiren y van a estar bien. No, esto es algo que yo he tenido durante muchos años y que he aprendido a utilizar todas estas herramientas de breathwork para poder manejar diferentes situaciones en la vida. Y me han funcionado y cada vez me siento mejor y cada vez me siento más en control de mí misma y de mis emociones y de mi proceso de sanar todos los traumas que he vivido en la vida. Y yo no sé si les había contado, pero el año pasado creo que fue, me diagnosticaron con Complex PTSD. O sea, es que la verdad no creo mucho en los diagnósticos, pero teniendo que tener un diagnóstico es como y no creo mucho porque no quiero, creo en los diagnósticos y quiero que quede eso súper claro. Creo en los diagnósticos en que tiene que haber algo que tienes y te pueden como que categorizar en cierta forma los síntomas y las cosas que tienes en todo sentido, pero no creo en los diagnósticos para tomar eso como una carta para victimizarme y quedarme pensando que eso es lo que soy y lo que siempre voy a hacer, sino más bien lo que me ha servido es para entender que, ok, estas son las cosas que siento y estas son las cosas que yo no sabía que estaba viviendo y que estaba sintiendo y que me estaban pasando. Y, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? Y claro,
Lo primero es entender cómo puedo ir sanando todo eso, cómo puedo ir cambiando, cómo puedo ir mejorando y teniendo más herramientas para estar más presente, para estar mejor. Y eso me ha hecho conectar mucho con todos los síntomas del PTSD, que es hay mucha ansiedad, hay momentos de depresión, hay momentos de bloqueos mentales, emocionales, físicos. Hay sensaciones súper raras que no logras entender. Hay comportamientos que son súper fuertes y que van más allá del control de uno mismo. Hay actitudes, hay formas de funcionar en el día a día. Y claro, lo más importante para mí es poder seguir sanando y seguir estando bien para que mis hijos también puedan seguir sanando y estando bien. Y siendo yo la figura y la persona que tienen como pilar, como estabilidad y como su fundamento, su hogar y su mundo, tengo que estar bien. O sea, no es una opción. Y no quiero estar bien a medias. Para mí el tema de la integridad es súper importante. O sea, si es que yo digo algo, trato de que eso que digo sea lo que yo pienso y que sea lo que yo hago. Si bien yo durante toda la vida traté de hacerlo y ahora entiendo que no me fue posible porque había muchas cosas en el ambiente, en mi situación de vida, en las personas que tenía alrededor y también muchas cosas de trauma que se van acumulando internamente. Yo digo que son como cajas de Pandora, eso siempre digo en mis clases, son como cajas de Pandora que vamos guardando y vamos bloqueando ahí al fondo y dejamos de ver y dejamos de prestar atención y es increíble la cantidad de energía que se gasta con todas las cosas que vamos bloqueando y que vamos como anulando e ignorando. Es increíble, o sea, es como tener un auto parqueado, no usarle y tener que pagar el parqueadero todo el tiempo. O sea, es un desgaste increíble y no me había dado cuenta hasta que realmente empecé a hacer todo este proceso y a trabajar con mi psicóloga para poder no solamente utilizar las herramientas que yo tenía, sino que alguien me ayude a ir abriendo esas cajas. Y no me imaginé que era tan difícil, pero tan sanador. Y por eso es que siempre digo, lo que yo enseño y lo que hago viene de un lugar de haberlo vivido, no desde un lugar de que simplemente lo estudié y lo comparto. Porque con todo respeto, sí estamos hablando de un tema un poco más personal y un poco más difícil. O sea, justamente hablaba con una alumna mía esta semana y me decía, cuando hablo con ciertos terapeutas, es como que hablo y les comento las cosas que me pasan y me dicen, pero entonces no hagas eso, haz esto otro. Es como, no es tan fácil. O sea, no es como, ay, háblate bonito, o trátate mejor, o solo acuéstate a dormir. En la práctica es muy fácil, pero en la teoría es muy fácil, pero en práctica es muy difícil. Entonces, yo realmente trato de que todo lo que enseño, todo lo que comparto, ayude, realmente tenga un impacto y tenga algo que pueda beneficiar a toda la gente que me sigue y que escucha. Y en sí, el tema de este podcast es justamente hablar de 5 síntomas de que no hemos sanado nuestros traumas en la vida. Entonces, hay cosas que yo no me había dado cuenta que tenía y que no sabía que eran una muestra, un síntoma de que tenía traumas acumulados, estas cajas de Pandora de cosas que me habían pasado, que a la final terminaron acumulándose y que empezaron a cambiarme, mi esencia, mi forma de ser, mi forma de funcionar. Entonces, la primera yo creo que sería cuando me di cuenta el tema de la dificultad para concentrarme y recordar información. Yo tenía una memoria increíble y ahora la estoy recuperando, pero tengo lagunas mentales de muchas épocas de mi vida, porque me doy cuenta y he aprendido que cuando pasaba cosas, las cosas eran tan fuertes y tan duras y tan difíciles que mi mente prefiere borrar esa época, ese momento, ese día, para cuidarme, para evitar que yo sufra y que tenga ese dolor tan fuerte, porque recordemos que un trauma es algo que nos pasa internamente
frente a un evento en la vida. Y ese algo que nos pasa internamente es tan fuerte, tan impactante y tan difícil de procesar que vuelve un trauma. O sea, que nos deja una huella y que nos deja un dolor. Y ese dolor crea miedos, inseguridades, percepciones, un montón de cosas que terminan pasándonos factura y que nos terminan cambiando a nosotras. Entonces, mi mente empezó a estar agotada, empezó a tener tanta información. Inclusive la otra vez estaba en una entrevista para un juicio que yo tengo en este momento que puse, y me estaban haciendo una evaluación y me costaba recordar ciertas cosas y me daba cuenta que había bloqueado un montón y me acordaba ciertas cosas que me había contado mi empleada que trabajaba conmigo en ese momento. Y me decía, no, pero tiene que acordarse, o sea, esto había pasado y tenía usted este morado y no sé qué. Y yo, cierto, ni me había acordado. Y claro, hay muchas cosas que voy normalizando y que fui normalizando y que fui pensando que eran parte de lo que era la relación que viví en ese momento. Pero me había olvidado. O sea, pasaban tantas cosas y tenía ya tantas cosas de antes guardadas que ya me costaba recordar. Y también habían cosas, por ejemplo, con información en cuanto a números. Se me mezclaban los números o se me mezclaban las fechas o las horas. Como que empecé a confundir información. Una vez me acuerdo que me olvidé un password y tuve que borrar mi celular, tuve que resetear mi celular y se borraron unos videos del concierto de 30 Seconds to Mars porque me olvidé el password de mi celular. Y era algo que utilizaba todo el tiempo y que debía haber recordado, pero en ese momento, o sea, un día X, de repente no me acordaba y pasé varios días sin poder utilizar el celular porque no podía desbloquearle y con la esperanza de acordarme el password y no fue así. Entonces la mente se ve afectada y la mente se empieza a cansar y se empieza a agotar y empieza a funcionar desde un lugar de estrés, de supervivencia, de fight or flight. Y la forma en que guardamos información, o sea, el paso de información del lugar en el cerebro, que no voy a poner técnica ahora, pero del lugar en el cerebro guardamos información de corto plazo a largo plazo, donde es nuestro archivador, por así decirlo, no funciona bien, no hay ese paso de información fluido porque la mente está funcionando en overdrive, está funcionando desde un lugar alterado, como con alarmas adentro prendidas todo el tiempo, con mucho cortisol y mucha adrenalina. Entonces, por eso la mente se ve afectada. Lo siguiente, otra cosa que me di cuenta, que ni siquiera me había dado cuenta que siempre funciona así, y me doy cuenta que eso fue desde chica, es la dificultad para pedir ayuda. No me gustaba depender, o sea, pensaba que pedir ayuda era depender de alguien o necesitar de alguien y yo no quería necesitar. No quería depender, no quería pedir ayuda, eran varias cosas. O sea, era que no quería molestar, no quería incomodar porque sentía que mi presencia incomodaba o molestaba, o que si yo me enfermo y una amiga me trae pan, era como no, pero perdón, pero no, o sea, ni siquiera contestaba el teléfono porque no quería que nadie se entere que esté mal para que no tengan que ofrecerme nada. Y no entendía este concepto de que la gente quiera ayudar simplemente por querer ayudar. No me había pasado hasta el año pasado. Y no me gustaba depender porque no sabía cuánto tiempo iban a estar. No sabía si es que se iban a quedar o si es que yo me iba a pasar algo y yo ya no iba a poder estar alrededor de esas personas o esas amigas. He tenido situaciones en las que yo tenía amigas y no podía llevarme o no podía salir o no podía ver a esa gente porque obviamente mi pareja no estaba de acuerdo o no estaba bien. Entonces me costaba pedir ayuda y sentía eso de que molestaba, de que estorbaba, de que mi presencia no era buena, o sea, de un lugar de autoestima súper baja. Y es algo que todavía sigo trabajando, o sea, no es que todas estas actitudes y estas cosas que digo ya estén asimiladas y todo esté bien. Son cosas que tengo que estar muy consciente aún. Algunas ya menos, algunas ya las he asimilado y las he sanado, y otras no tanto. Entonces son cosas que sigo trabajando y que toda la vida creo que seguiremos trabajando en cada uno mejorar. La siguiente es la resistencia al cambio.
Yo me acuerdo que si venías y me decías, cambiemos los muebles de la sala del lugar, yo era como, no me cambien nada, no, por favor. O sea, necesitaba tener el control, necesitaba saber qué iba a pasar, cómo iba a pasar, necesitaba saber si es que íbamos a salir a algún lado, qué iba a pasar, a qué hora íbamos a llegar, quién iba a estar, porque ya habían tantas cosas en mi vida que pasaban tan fuera de mi control y yo no tenía el control de lo que pasaba, yo no tenía el control de si al día siguiente esta persona se iba a levantar brava o no, o si es que iba a poder salir del cuarto o no, o si es que, o sea, había muchas cosas que pasaban en mi vida y no necesariamente tienen que relacionarse con las suyas, pero sí nos pasa que esa resistencia al cambio es un síntoma de que hemos vivido algún trauma. Y los traumas, o sea, en mi caso, tal vez los traumas son un poco más fuera de lo normal, porque fueron situaciones, aparte, fueron situaciones difíciles, fueron situaciones extremas, pero trauma no necesariamente tiene que ser algo tan heavy en evento para que emocionalmente nos afecte. Entonces, eso sí quiero que quede súper claro. O sea, cada persona siente y vive las cosas de su forma. Y esto no es comparar y no es que tiene que haberles pasado algo como un secuestro para que sea un trauma y que te griten y te traten mal. No. O sea, cada persona procesa las cosas y le impactan las cosas como le impactan y nadie puede compararlo de nadie. Entonces, no es que yo sufrí más que alguien más o alguien más sufrió más que otra persona. No. Todos vamos lamentablemente acumulando traumas porque vivimos en una sociedad que lamentablemente pasa el trauma y todos estos comportamientos de generación en generación. Y estamos en una generación en la que podemos hacer algo. Y por eso creo que, por ejemplo, esto de la resistencia al cambio era mi forma de tener todo bajo control, de tratar de tener algo estable, porque no había estabilidad en mi vida. Entonces, yo, como decía antes, o sea, me decías, cambiemos los muebles de lugar y estaba 3 días para procesar y decir, sí, ok, todo va a estar bien, cambiemos nomás, no pasa nada, ya, todo bien. Qué heavy, o sea, era tenaz y me acuerdo que en ese sentido de la resistencia al cambio y de tener que controlar y tener todo en orden y todo organizado y todo controlado. Me acuerdo que fue súper fuerte el tema de que, por ejemplo, yo desarrollé anorexia y bulimia, porque al no tener control con todo lo que estaba pasando a mi alrededor, lo único que podía controlar era mi cuerpo. Y además al no quererme y no valorarme y no era muy difícil para mí aceptarme. Yo, en cierto modo, sentía que al controlar lo que comía, cómo me veía o si entrenaba o si hacía algo, era mi única forma de tener algo de control en algo. Y claro, todo eso me pasó factura porque ahora tengo problemas de huesos, tengo problemas en los dientes, tengo problemas en las uñas, tengo un montón de cosas por el tema de no haberme nutrido bien, por no haberme cuidado bien. Y nada, son cosas con las que vivo y con las que he aprendido a manejar, pero sí lleva a cosas más allá. O sea, empieza con una cosita y si es que uno no va sanando eso, luego eso termina siendo una enfermedad, termina pasándonos factura porque va creciendo ese dolor. El dolor no va disminuyendo si es que no hacemos algo para sanar. La siguiente es la necesidad de planificar todo, y esto va de nuevo con el tema de tener el control. El tener el control yo creo que antes era básico para mí porque no tenía. Entonces de alguna forma necesitaba que algo esté estable y que algo se mantenga en el tiempo. Pero ahora no, por suerte eso creo que es lo que más he logrado cambiar y lo que ya está bastante asimilado. Ahora lo que sí me cuesta es creerme que todo está bien y que estoy a salvo y que estoy tranquila. Entonces ahora estoy trabajando en eso. Y la última de la que voy a hablar hoy es el tema de procrastinar, de dejar para después y evitar hacer las cosas por miedo. Me acuerdo que cuando empecé este trabajo me venían pidiendo clases hace rato, algunas amigas, amigos, gente que sabía lo que hacía y que veía que yo
veían que yo estaba pasando por cosas difíciles, asumían muchas cosas, no sabían qué tan difícil era lo que estaba pasando, pero veían que yo igual estaba, o sea, parecía que estaba bien y estaba bien. Y ahora sigo estando bien y todo está bien. Pero habían muchas cosas que tenía que manejar. Y gracias al breathwork y la meditación y a todas las cosas que yo hago para estar bien, no me veían que estaba en depre, que no estaba muriendo, sino que estaba logrando ir a trabajar bien, dormía relativamente bien. Mis hijos estaban bastante bien. Entonces, cuando empecé esto, mi mayor miedo era hablar en público y compartir información, porque yo decía, no, o sea, ¿qué van a querer escuchar o qué va a querer la gente saber? Y claro, han sido épocas y meses súper difíciles para mí porque he tenido muchas cosas personales que superar y que hacer y que estoy lidiando. Pero a la par, también es ese self-sabotage que hay, el autosabotearme y de no creer en mí misma y de mis habilidades y lo que puedo compartir. Obviamente, si es que me pongo a hablar de que le voy a enseñar algo a Deepak Chopra, obviamente yo probablemente no le enseñe nada nuevo porque yo puedo aprender mucho de él y no va por ahí el tema, sino que mi intención era compartir y yo dije, bueno, vamos a ir a lo básico y vamos a ir a compartir con todo el que quiera oír herramientas y formas de sanar y de vivir mejor, que son fáciles, que son rápidas y que puedes implementar en cualquier momento de tu vida, porque todos tenemos temporadas en las que estamos más desocupadas, temporadas en las que estamos más ocupadas, temporadas en las que mentalmente no estamos como para meditar 20 minutos todos los días. Y hay otras épocas y temporadas en las que estamos necesitando eso y podemos hacerlo. Entonces es eso, o sea, facilitar el poder sentarse y respirar, y el poder respirar y meditar mientras haces otras cosas, y poder estar más sana, más presente, más balanceada, más ecuánime, más en paz, y poder sanar y no enfermarte y no funcionar desde un lugar de trauma y de dolor y no seguir pasando eso a la gente que está a tu alrededor, familiares, amigos y coworkers. Entonces, esa fue mi intención y eso me he tenido que recordar todo el tiempo. Y me ha pasado muchísimo el tema de procrastinar y de dejar para después y de postergar cosas por miedo. Me di cuenta que el procrastinar es por miedo y empecé a entender que hay que vivir con el miedo en la mochila. El miedo no se va a ir. Y el miedo, si es que no hay una dosis sana de miedo en algo que estás haciendo, no es algo que te vaya a aportar o hacer crecer. Y obviamente hay situaciones que son de peligro y eso no entra en este caso, pero el tema del miedo y de dejar las cosas para después, por miedo, por el que dirán, por las dudas a uno misma, porque no sabes si es que vales o no, si merezco o no, si es que puedo o no, si es que va a ser difícil. Es aprender a lidiar con todas esas inseguridades y con todas esas cosas y decir, ¿sabes qué? Voy a aprender a vivir con eso y lo voy a llevar en la mochila y me voy a lanzar y voy a seguir haciéndolo, aún con todas estas sensaciones de incomodidad, porque si no salgo de la zona de confort, no voy a crecer y no voy a lograr hacer nada en la vida y nos vamos a quedar en una situación súper mediocre, súper estancada, súper frustrada. Y eso yo ya no quiero vivir. Entonces aprendí a vivir con el miedo, aprendí a hacer cosas que me ayuden a salir de la zona de confort. Y obviamente hay algunas que son más rápidas que otras, hay procesos que son más fáciles que otros, pero la idea es seguir. Yo no me imagino dónde estaría si es que yo no hubiera dado el primer paso hace unos años. Y agradezco el haberme atrevido a seguir, no matter what, si yo solo sigo. Y seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir buscando información, seguir estudiando y buscando nuevos cursos, cosas que me llaman, y es de escuchar mucho al cuerpo, a la intuición y a lo que nos llama la atención. Cada una sabe, cada persona, cada ser humano sabe lo que necesita para sanar, para crecer, para mejorar, para evolucionar, y solamente es escuchar eso que nos interesa, esa vocecita, esa gut feeling que nos dice quiero estudiar
no sé, mañana es manifesting, o tal vez es budismo, es, no sé, inteligencia emocional. Es simplemente cerámica, no importa. Pero uno no sabe cuán gratificante y gratificante va a ser para uno y cómo nos va a enriquecer y todo lo que nos va a enseñar, no solamente en ese momento del curso, sino de uno mismo. Entonces, básicamente esos son los 5 síntomas de que no hemos sanado traumas en nuestra vida. Esta es la parte 1, porque lamentablemente son tantos los síntomas que van a haber más episodios sobre este tema. Y si es que hay algún tema o alguna cosa que quieran saber o alguna sugerencia de temas que quieran que hable en los podcasts, me pueden escribir y me pueden comentar las sugerencias, requests, o si tienen preguntas, tal vez haga uno de preguntas y respuestas en un par de episodios. Así que iré compartiendo todo en mis redes. Les agradezco enormemente por escuchar, por seguirme. La verdad que me alegra un montón poder compartir todo lo que a mí me ha ayudado y que poder ver cómo esto está ayudando a otra gente, porque al final del día es eso. No importan los likes, no importan los followers, no importan nada más que el simple hecho de poder compartir y poder ayudar a que más gente tenga esta información, que pueda seguir sanando y que generacionalmente podamos volvernos una población feliz, tranquila y no traumada. Espero tengan un hermoso día y adiós.